Hermanos, que el Señor le bendiga. Que le bendiga más. Santo Dios. Y para mí siempre es un privilegio, un honor inmerecido el estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. El ser portadora, ¿verdad?, del mensaje, la vocera en un momento dado. Bendito Dios. Y agradezco a mi pastor por esta oportunidad. Y rapidito, Padre Celestial, quiero que me acompañen. Bendito Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que, como dijo el pastor, teníamos días sin verles. Bendito Dios, al hermano Rafael allá. Pero acompáñenme al libro de Daniel, si le es posible. Santo Dios, mi alma te adora. Bendito Dios. Oh, mi alma te bendice, Jehová. Y vamos a ir primeramente al capítulo 1 de Daniel. Y ahí vamos a estar leyendo un verso, el verso 8. Y luego vamos a ir al capítulo 6 de Daniel. Y ahí vamos a leer otros versos. A partir de el 10 yo le estaré diciendo. Daniel 1, verso 8 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora vamos al capítulo 6, el verso 10. Santo Dios. Y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Del 25 al 27 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Bendito Dios. Voy a pedir a mi pastor y usted también ahí que pues me lleve en oración ante el Padre. Amante Dios y Padre nuestro, una vez más te damos gracias este momento tan especial donde tú vas a hablar a nuestras vidas. Gracias por el instrumento que tú has escogido. Te pido que tú bendigas y que tú uses, Señor, oh Dios mío, tu sierva en este día, Padre, y que nosotros seamos edificados por esta palabra. Úsala de acuerdo a tu bendita y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Santo Dios. Y pues sentí ponerle por título a este mensaje: bendito Dios, agradando y sirviendo a Dios en medio del caos. Agradando y sirviendo a Dios en medio del caos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en medio de un caos desde hace tiempo, bendito Dios. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, es uno de los personajes más conocidos de las Escrituras y admirado por su consagración y fidelidad a Dios. Y nos muestra un hombre casi irreprochable en la historia del Antiguo Testamento.
Daniel, al igual que un grupo de jóvenes más, tuvo que experimentar el ser exiliado, el ser llevado al cautiverio y vivir bajo el dominio de varios imperios, de imperios, por causa del pecado que habían cometido sus antepasados, sus padres, bendito Dios. Y a pesar de que les cambiaron en aquel lugar sus nombres, bendito Dios, pero algo interesante y algo admirable de Daniel es que sus nombres fueron cambiados, pero su identidad no cambió, su corazón no cambió. Y es por eso que me llama siempre la atención cuando leemos ese verso 8 de ese primer capítulo, donde dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Él jamás dejó de agradar a Dios. ¿Okay? Y de permanecer firme en su devoción a Él. Pero es que desde el principio, como les decía, Él así lo hizo y pronunció esas palabras. Y cuando leemos los versos, bendito Dios, en ese capítulo primero, pudiéramos pensar que quizá era algo sin importancia y hasta de estar allí le hubiésemos quizá dicho a Daniel, hubiésemos expresado la palabra, ay, pero come de esa comida, ¿qué tiene de malo? ¿Okay? Pero hay que saber mucho más de qué era lo que estaba sucediendo allí. Pero la razón por la que Daniel y sus compañeros se decidieron a rechazar esos alimentos es porque tanto la comida como el vino, ¿okay?, habían sido dedicados a los dioses de Babilonia. ¿Okay? Y previamente, como era la costumbre pagana, que muchos de ellos, en muchos de esos pueblos hacían eso. Entonces, al participar de ellos, equivalía a reconocer como verdaderas deidades a esos dioses. Y Daniel no iba a entrar en eso, ni tampoco esos jóvenes, ¿ok? Por eso se abstuvieron de comer y beber esos alimentos. Cuando seguimos leyendo los siguientes versos, podemos darnos cuenta de que tal consagración fue honrada por Dios. Al punto que la bendición de Daniel fue de doble porción. Dicen las Escrituras que a él, aparte del conocimiento dado y la sabiduría en ciencias y letras, le dio facilidad para interpretar visiones y sueños. O sea, fue una doble porción la que recibió. Dios le respaldaba, porque eso es lo que hace Dios. Él respalda. El hermano Portillo decía en la clase, cuando usted piensa algo bueno para Dios, ya Dios le viene de camino con algo. Bendito Dios, aleluya. Porque Dios sabe hacer eso y más. Él recompensa en su amor y misericordia a quienes le son fieles. Bendito Dios. Dice las Escrituras en el libro, bendito Dios, y usted puede dejar su Biblia por ahí si quiere, y así pasa por ahí conmigo, por allá, bendito Dios, y me tiene un poco de paciencia, como siempre le digo, ¿verdad? Y vamos acá al libro de, bendito Dios, Primera de Pedro, bendito Dios. Capítulo 2 y el verso 9 dice, y si su Biblia es como la mía, tiene un subtítulo arriba que dice el pueblo de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios, aleluya. Nosotros, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, hemos venido a ser ese linaje, ese sacerdocio que ahí nos dice las Escrituras, que el hermano Portillo en la clase también hacía mención, bendito Dios. Daniel, bendito Dios, pertenecía a un linaje, él era de los príncipes del pueblo judío, bendito Dios. Pero eso no impidió que él fuese llevado al cautiverio, bendito Dios. Pero tampoco hizo que él perdiera la identidad y ese corazón fiel a Dios, bendito Dios. Transcurrieron bastantes años y ya Daniel, avanzado en edad y bajo otro imperio o reinado, vuelve a ser puesto a prueba. Y en esta ocasión es echado al foso de los leones
por no omitir el deber de orar a Dios, al único Dios verdadero. Y es por eso que leíamos en el capítulo 6. Y yo voy a volver a ir por ahí, bendito Dios. Sí, porque los enemigos de Daniel quisieron cazarlo, prenderle una trampa, bendito Dios, aleluya. Y dice acá estos versos. Voy a leer del 3 al 9. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, oiga bien, todos, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, bendito Dios. Y un edicto, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos, es una orden, es un aviso que tiene que ser promulgado públicamente y ser acatado como tal, en especial en aquel tiempo. Y este edicto, como leíamos ahí, había de prohibir por espacio de 30 días que se hiciese ningún tipo de petición, oración, a ningún dios, a ninguna deidad o a ningún hombre que no fuera el dios de ellos, de los persas. La manera maliciosa y astuta que los enemigos de Daniel procuran esto es de la manera más general posible, porque ellos sabían que no había otra manera de cómo agarrarlo, ¿ok? Y de la manera más aduladora en relación al rey. Porque si hubiesen dicho, por ejemplo, hubieran sido bien directos, el rey jamás hubiera aceptado, ¿ok? Pero ellos tenían que buscar una manera astuta. ¿Por qué? Porque el rey aparte tenía gran estima hacia Daniel. Pero entonces, ¿qué hizo Daniel? Y cuando vamos al verso 10, que era uno de los que leíamos, decía: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces, no una, 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía una vez, no, como lo solía hacer antes. Él no dejó de hacerlo. Daniel termina al lado de los leones, pero Dios una vez más le honra y le respalda, que cierra la boca de los leones, ¿okay? De aquellos animales, y Daniel sale salvo y victorioso, ¿okay? Y es allí donde entonces dicen las escrituras, cuando leemos en el verso 25 de ese mismo capítulo, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, ¿ok? Paz sea multiplicada. Y aquí dice él que da una orden: en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¡Aleluya! Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Y en el 27 dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Bendito Dios, aleluya. Ese es el Dios al que usted y yo
le servimos, bendito Dios. De esta misma manera, usted dirá, pero hermana Rosita, ok, está bien, ¿qué es lo que usted quiere dejar dicho con esto? Bueno, de esta misma manera trabaja Satanás cuando desea hacernos caer. No viene a donde nosotros y nos dice, mira, ya deja de servir a Dios, ya deja de orar, ya deja de leer las escrituras. No, porque quizá usted le va a decir, echa para allá, deja de molestar. Pero él usa la astucia. Él usa la astucia. ¿Ok? Él es el padre de mentira. ¿Ok? Y él dice, bendito Dios, él viene de una manera astuta. No viene a donde nosotros de esa manera, ¿ok? Sino porque él sabe que nosotros queremos honrar a Dios y darle a él toda la gloria y honor merecido, sino que disfraza astutamente sus intenciones, porque sabe que no lograría su objetivo. Sin embargo, se vale de otros medios para con astucia querer callar y hacernos poco a poco. En la actualidad, por ejemplo, si usted se fija, yo pudiera decir desde el año pasado, ¿verdad? Todos sabemos lo que ha estado aconteciendo. Un gran número de creyentes se han fortalecido en su fe a Dios a pesar de lo que estamos viviendo. Pero muchos, por el contrario, han desertado. Muchos. Y usted quizás estamos aquí y usted dirá, pero ¿y quiénes son esos? Hay muchos. ¿Ok? Que si la pandemia, que si el virus, que si las normas de seguridad, etcétera. Muchas cosas han hecho desanimar a mucho pueblo de Dios e irse adaptando a una nueva modalidad. ¿Okay? A algo que los hace enfriarse. ¿Okay? Que lejos de hacer un bien, está afectando la vida espiritual de muchos. Sin embargo, nada podrá hacer retroceder a quienes de corazón, al igual que Daniel, hemos decidido seguir hacia adelante. Bendito Dios. Y desde hace mucho tiempo nos hemos propuesto en nuestro corazón, ¿ok? No cavilar, no retroceder y seguir honrando a ese Dios viviente y único y verdadero, bendito Dios. Le cuento que hace un poquito más de un mes, usted sabe, yo estuve acá, tuve la oportunidad de predicar y compartí testimonios con ustedes. Y esto lo voy a traer como un ejemplo. Y luego de que eso sucede, tiempo después, creo que semanas, días después, caigo yo enferma, caen dos de mis hijas enfermas. Y en ningún momento yo me sentí triste. Y hubo un momento que sí pensé. Y me recuerdo que meditando me vino a la mente, porque las personas siempre hacen la pregunta, ¿por qué? Acuérdese de Daniel. Daniel no fue librado de ser echado al foso de los leones. Los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, no fueron librados de ser echados en el horno de fuego. Lo que fueron fue librados de no morir en él. Y cuando estábamos pasando por eso, me vino a la memoria Job. Digo yo, Job. Y ya Dios lo ha hecho muchas veces conmigo y tengo que hablar de mí. Porque obviamente yo puedo hablar por mí, pero sé que ustedes cada uno viven o han vivido situaciones parecidas. Y yo decía, ¿pero por qué Job? ¿Y sabe qué? Job, esta es la manera tan, si se pudiera decir, cínica, que Satanás usa al hablarle a Dios acerca de Job. Y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Déjame que yo haga algo y tú verás cómo de una vez deja de servirte. Y yo decía, wow. Job, cuya historia está en el libro que lleva su nombre, pasó por una prueba enorme y que muchos de nosotros, por la misericordia de Dios, no hemos pasado y Dios nos libre. Sin embargo, lo relevante de la historia no fueron las innumerables pruebas y todo lo que Job sufrió. Usted dirá, ¿pero cómo? No, eso no es lo relevante de esa historia. Lo relevante fue lo que Dios quiso hacer por medio de ellas. Dios quiso avergonzar a Satanás aún más de lo que ya está. 2, mostrarse más claramente a Job como él verdaderamente era. Porque aunque dice la palabra que era un hombre justo
y que mantuvo su integridad, pero Dios quería revelarse aún más a Job. Por eso es que él dice al final del capítulo, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y la tercera cosa que Dios quería hacer era glorificar su santo nombre a través de lo que iba a hacer en la vida de Job. En las Escrituras encontramos historias como la de los tres amigos que acabo de mencionar, los jóvenes hebreos, amigos de Daniel, en el capítulo 3 de ese mismo libro que estuvimos leyendo, quienes tampoco se dejaron atemorizar por la orden del rey Nabucodonosor, que les exigía que se postrase ante su estatua y le adoraran. Antes bien, ¿sabe lo que le dijeron? Y esto es algo que siempre lo hemos leído y a mí me encanta este verso. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. Y conocemos el desenlace. Dios no los rescata, ¿ok? Son lanzados, pero Dios entra con ellos al horno de fuego y se pasea con ellos. ¿Ok? Son sacados sin ni siquiera el olor a humo en ellos. Y el nombre de Dios nuevamente es glorificado, bendito Dios. Podríamos hablar de la historia de Esther en el libro que también lleva el nombre de ella. Una joven hebrea que vive durante también el tiempo del cautiverio. ¿Ok? Que Dios puso gracia en ella y fue puesta en eminencia, así como Daniel, solo que en una posición diferente. La reina Esther. Sin embargo, un enemigo malvado, porque siempre Satanás usa a 2 o 3 fichas por ahí, hace que el rey Asuero haga un edicto, otro edicto, que pusiera en peligro la vida de todos los judíos, incluyendo la de Esther. Pero ella, pudiendo perder su vida y después de convocar un ayuno entre su pueblo, se presenta ante el rey sin haber sido llamada, lo que significaba perder su vida. Mas no sucedió así. Y sabemos el desenlace de la historia. El pueblo judío es librado. Mardoqueo es exaltado. La reina sigue en su poder. Bendito Dios, aleluya. Porque eso lo hace Dios cuando hay quienes le honran a Él. Ya viene algo de camino, como decía el hermano Portillo. Yo no sé si usted me está captando lo que estoy diciendo, pero en medio del caos mundial que estamos viviendo, donde han surgido tantas restricciones y donde en algunos lugares muchas iglesias han sido incluso obligadas a que sus templos y edificios cierren sus puertas, mucho pueblo de Dios se ha atemorizado, se ha desanimado y hasta se ha apartado, como decía anteriormente. Mire, usted y yo aquí estamos muy bien, a pesar de las mascarillas y todo eso. Pero hay lugares, y usted si ha visto las noticias sabe, aquí mismo en este país, donde las iglesias han tenido serios problemas para poder abrir sus templos. Y no solamente eso, vamos uno más lejos. En otros lugares, mucho antes de la pandemia, ¿cuántas veces no se dice todo lo que pasan los misioneros en otros lugares donde tienen que esconderse en lugares para poder exaltar a Dios? Porque no les es permitido, porque de otra manera, mire, ¿qué? Ellos y su familia. Y usted aquí y yo bajo aire acondicionado. Bendito Dios, aleluya. Santo Dios. Usted y yo diríamos quizá, pero eso no es conmigo, yo estoy muy bien. Usted quizá me diga, hermana Rosita, pero en el cautiverio ellos no tenían el templo. Sí, porque el templo se quedó en Jerusalén. ¿Ok? El templo se quedó, no tenían el templo y oraban y adoraban en sus casas, sí, porque no tuvieron otra opción. No tuvieron otra opción. Pero aún Daniel, al abrir las ventanas, oraba mirando hacia Jerusalén. Bendito Dios, donde se encontraba el templo. Bendito Dios. Pero aquí lo relevante es que no importando lo que tengamos que atravesar, sigamos estando firmes y siendo fieles, agradando a Dios en todo.
Porque como decía la hermana Mariluz en el mensaje, en el servicio de los jóvenes, Dios es fiel. Su fidelidad es incomparable. Y un Dios fiel debe ser honrado con nuestra fidelidad también. Y mi pastor predicaba hace un par de domingos atrás acerca del legado divino que se nos ha encomendado, citando ese hermoso verso en Josué 24:15, y que es uno de los versos míos favoritos también. ¿Ok? Dios es tan maravilloso. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos a las Escrituras, vivió y predicó durante un tiempo también muy difícil. Eran los romanos los que estaban dominando, bendito Dios, un pueblo sanguinario. Y Él no desistió de su misión. Pero tampoco, ¿sabe qué me sorprende? Que Jesucristo todo el tiempo vivía en comunión con Dios Padre, orando. ¿Ok? Y cuando Él hace aquella oración intercesora, en el libro de Juan, le dice al Padre: no te pido que lo quites, la voy a parafrasear, solo que lo guardes. Eran a ellos, y es a usted, y es a mí. No es que nos quite, aquí estamos en medio de toda esta gente, pero que nos guarde. Y Él lo hace. Tampoco Juan el Bautista y ni los apóstoles desistieron de su misión. Y ustedes saben el final de Juan el Bautista, decapitado. Pero hasta el último día estuvo ahí predicando acerca de que el pecado es pecado. Y no importando que eran reyes, no importando que eran eminencias, tú estás pecando. Tú estás pecando. Pablo dijo que era mejor que agradar ¿a quién? ¿A los hombres? No, a Dios. Bendito Dios. A Dios. Y para concluir, pensé que me iba a tomar más tiempo. No le fui tan largo, ¿verdad que no? Para concluir, voy a decirle otro testimonio. Ay, hermana Rosita, usted dio testimonio. Mire, ¿sabe qué? Yo lo hago para que se reviente el enemigo. Bendito Dios, aleluya. Y para dar la gloria y honra a mi Dios. El jueves, algunos de ustedes no saben, el jueves yo llego de mi trabajo, voy al supermercado, del supermercado voy a mi casa, de mi casa me pongo a cocinar, dejo la comida un poco a medio tallo, le digo a las muchachas que, a Ashley, Ámbar, que atiendan la comida porque tengo que ir a buscar a Cintia al trabajo, porque en esos días había pasado otro problema con el carro de Cintia y nada más teníamos un solo vehículo. Y Cintia me dice: mami, mientras voy de camino veo que me manda un mensaje y me dice: si quieres no te preocupes porque todavía no han venido a buscar, ella trabaja en un daycare, no han venido a buscar a algunos niños, o sea, en pocas palabras, no vengas muy a prisa. Yo sin querer, pero usted luego haga su propia deducción, como cuando uno anda automático, doblé por la calle por la que siempre me voy para mi trabajo en vez de ir por la que me salía más fácil ir a buscarla a ella. Yo realmente no sé por qué lo hice de esa manera, pero después dije: ay, ahora voy a llegar más tarde. No, pero ella me dijo que estaba todo bien, y yo dije: pues voy a llegar bien. Cuando voy caminando voy a estar muy contenta, muy ahí calmada. De repente, ¡pras!, digo yo, el hood o el capote o la parte de adelante del carro se levantó con una fuerza y le dio al windshield, al parabrisas, y lo estrelló. Y yo, oh my gosh, y cuando veo que hace así, dije: y me ahorillo en la grama, porque creí que todo ese cristal me iba a venir encima. Y bueno, me paro, y para no hacerle la historia muy larga, aquí estoy, bendito Dios. Pero la cosa es que, ¿verdad? Gloria sea a Dios. La cosa es que cuando fueron a una persona que llegó en ese momento ahí, dice: ¿pero qué pasó? Me dice: wow.
Y eso, y luego un compañero mío de trabajo, un amigo mío fue también, y estábamos ahí los tres, y estaban hablando, y dice, si esto te pasa a ti en la 75 o en otro lugar, posiblemente no lo estuvieras contando. Y el accidente hubiera sido bien feo porque otras personas se hubieran podido afectar, porque con el impacto, eso se hubiera podido desprender quizá con la brisa, ir a otros carros, tú hubieras perdido el balance y bueno, hágase de cuenta una película de esas que ya usted sabe. Pero en todo esto también me recordé de que la hermana Elisa me había dicho de lo que pasó también con el hermano Carlos, del accidente. Dije, wow, cuando le estaba hablando al pastor, digo, no sé qué es lo que está pasando, pero el enemigo tiene que estar bien furioso, bendito Dios, y Dios glorificándose en todo, santo Dios, aleluya, porque a pesar de todo siempre está, nos pueden pasar cosas, pero nos saca, nos libra, así como le acabo de decir anteriormente. Bendito Dios, Dios es maravilloso, Dios sigue obrando en misericordia. Eso nunca, 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 nunca lo dude, bendito Dios, aleluya. Y entonces quiero compartirle unos versos que siempre fueron los que me vinieron a la mente después de pasar toda esta situación. Si vamos al libro de los Romanos, bendito Dios, al libro de los Romanos, al capítulo 8. Santo eres mi Dios. El capítulo 8. Y allí, el verso 28, fíjese, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito Dios. Ese es uno. Ahora, cuando leemos del 35 al 39, dice lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios. Y yo dije, gracias Señor, gracias Padre Celestial, porque sabe una cosa, como decían hoy en la clase y como decía nuestro pastor, bendito Dios, lo importante es que estemos preparados. Que estemos preparados, sea que Cristo venga o sea que nos toque ir al encuentro a vernos a Él cara a cara. Estar preparados. Por eso tenemos que seguir agradando y sirviendo a Dios, no importando el caos en que vivamos. Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte.